Fue despreciada y humillada, marcada como la muchacha indigna que nadie quiso amar. Pero en una noche inesperada, un apache temido la tomó en sus brazos y le susurró: «Prometo ser amable». Y en ese instante, el dolor se transformó en el inicio de un amor capaz de unir dos mundos enemigos. El año era 1857. En las tierras del norte de México, donde el viento arrastraba consigo polvo y silencio, se escribía el destino de una joven cuyo nombre, hasta entonces, apenas susurraba el eco de una vida marcada por el desprecio. Mariana Beltrán, con apenas 18 años, era una muchacha de piel clara y cabellos oscuros, mirada profunda y andar sereno, pero condenada por la crueldad de una sociedad que medía el valor de una mujer no por la nobleza de su alma, sino por la apariencia, la obediencia y las alianzas que pudiera ofrecer. Desde pequeña, había sentido en carne propia el filo de las comparaciones. Sus primas, elegantes y siempre celebradas en los bailes de la región, eran vistas como joyas destinadas a los hacendados más ricos. Mariana, en cambio, era la sombra en las reuniones, la muchacha que se quedaba junto a las paredes, escuchando cómo las damas murmuraban sobre lo diferente que resultaba. No era sumisa ni callada. Su dignidad la llevaba a levantar el rostro aun cuando la herían con palabras afiladas. Y esa misma fortaleza, que para algunos era virtud, en su pueblo se volvía motivo de rechazo. Los Beltrán, su familia, no eran pobres, pero tampoco formaban parte de las grandes casas que gobernaban las tierras con mano de hierro. Entre ellos y los Aguilar, una de las familias más poderosas, había una rivalidad antigua, alimentada por deudas, intrigas y humillaciones. Y fue precisamente en ese terreno de resentimientos donde la figura de Mariana se volvió blanco fácil. La joven que no cumplía con los estándares se transformó en símbolo de la debilidad de los Beltrán. Mientras tanto, en el horizonte, otro nombre despertaba miedo y respeto en igual medida: Tallari Nahuat, el líder apache más temido, un hombre de 31 años cuya leyenda se extendía desde las montañas hasta las llanuras. Se decía que había sobrevivido a batallas imposibles, que su fuerza era tan grande como el odio que guardaba contra los hacendados que habían destruido a su familia. Los soldados lo llamaban el lobo de la frontera, y las mujeres murmuraban su nombre con un escalofrío que era mezcla de temor y fascinación. Aquella época era un cruce de mundos irreconciliables. Los hacendados celebraban bailes bajo lámparas de cristal, donde el olor a perfume francés cubría las intrigas y los arreglos de matrimonios. Más allá de esas paredes, los apaches se reunían alrededor del fuego, con tambores que resonaban en la noche y cantos que hablaban de resistencia y memoria. Dos universos destinados a enfrentarse, hasta que una grieta del destino los entrelazara. Mariana, sin imaginarlo, estaba a punto de quedar en medio de ese choque. Esa mañana de 1857, mientras se vestía con un sencillo vestido azul deslavado, escuchaba desde su ventana las voces de su padre discutiendo con emisarios del ejército. Rumores de ataques apaches recorrían la región y los Beltrán eran presionados para colaborar con provisiones y hombres. Su corazón latía con inquietud, no por la guerra que se anunciaba, sino por esa sensación extraña, casi profética, de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En los pasillos de su casa, Mariana se cruzó con su madre, que le recordó con voz dura: «Recuerda, hija, tu deber es ser callada. No das más que problemas cuando alzas la voz». Mariana no respondió. Sabía que cualquier palabra encendería un nuevo reproche. Solo apretó las manos contra la tela de su falda y siguió su camino con esa mezcla de rabia y tristeza que tantas veces había sentido. Ella no era la hija que soñaban mostrar en sociedad, pero tampoco estaba dispuesta a quebrarse. Y mientras esa joven rechazaba en silencio la prisión de las apariencias, en lo más profundo de las montañas, un hombre de mirada oscura se alzaba sobre su caballo. Tallari Nahuat observaba el horizonte con el peso de las pérdidas sobre sus hombros. Su pueblo lo necesitaba fuerte, y él había decidido que nada ni nadie volvería a arrebatarle lo que amaba. Su destino, marcado por la sangre,
estaba a punto de cruzarse con el de una joven que no sabía aún que en el dolor podía florecer la ternura más inesperada. Así, en el año de 1857, comenzó una historia que nadie habría imaginado posible, la de una muchacha humillada por los suyos y un guerrero endurecido por la tragedia. Una historia que, con el tiempo, demostraría que incluso en medio de la guerra y el desprecio, el amor verdadero podía abrirse paso como una llama imposible de apagar. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálanos un me gusta. Así esta comunidad que ama los romances de época seguirá creciendo, y depende de ti que podamos traer más historias como esta. Escribe en los comentarios la palabra amable y únete a nuestra familia de corazones que creen en el amor verdadero. La tarde caía sobre el pueblo como un manto de fuego dorado, y con ella llegaba la fiesta que todos esperaban. Los Aguilar, con su orgullo desbordado, habían abierto las puertas de su hacienda para recibir a medio pueblo. Los pasillos resplandecían con faroles encendidos, el aire estaba impregnado con el perfume caro de las damas y el eco de los violines se mezclaba con las risas de los invitados. Era el escenario perfecto para mostrar poder, belleza y prestigio, y también para marcar la diferencia entre quienes eran celebrados y quienes solo eran tolerados. Entre esas sombras, con un vestido sencillo que apenas podía competir con los trajes de seda y encajes de las demás, entró Mariana Beltrán. Su madre la había obligado a asistir, convencida de que una aparición en la fiesta de los Aguilar podría al menos lavar un poco la mancha de deshonra que la familia cargaba desde hacía años. Mariana caminaba con la frente erguida, aunque por dentro sentía que cada paso era una condena. Los ojos de las damas la escaneaban con la rapidez de cuchillas, buscando defectos, hallándolos incluso donde no existían. Al fondo del salón, rodeado de aduladores, se encontraba don Ramiro Aguilar, el hacendado más influyente de la región, enemigo jurado de los Beltrán y maestro en el arte de humillar con una sonrisa en los labios. Alto, con bigote perfectamente recortado y voz grave que imponía respeto, disfrutaba exhibiendo su poder. Cuando vio a Mariana, sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, como quien encuentra una presa fácil. El murmullo no tardó en recorrer el salón. «¿Por qué vendría aquí?», susurró una dama con abanico de plumas. «Pobre criatura. No entiende que nadie la quiere en estas reuniones», respondió otra tapando la boca con disimulo. Mariana lo escuchaba todo. No necesitaba esforzarse. Los comentarios parecían buscarla, como flechas disparadas al aire que siempre encontraban su blanco. Sin embargo, no bajó la cabeza. Había aprendido que cada vez que mostraba debilidad, la burla se duplicaba. Así que respiró hondo y caminó hacia la mesa principal, donde las familias más notables se reunían. Don Ramiro aprovechó el silencio del maestro de ceremonias para alzar su copa. «Señoras y señores», exclamó con voz potente, «esta noche celebramos la grandeza de nuestra tierra, la unión de nuestras familias y el honor de quienes saben defender su lugar en esta sociedad». El público aplaudió con entusiasmo. Mariana intentó apartarse, pero el hacendado fijó sus ojos en ella y continuó. «Y hablando de honor, ¿qué sería de nosotros sin ejemplos claros de lo que significa la dignidad y el decoro?». Pausó, alargando el silencio para que todos lo siguieran. «Pero también debemos aprender de lo contrario, de aquello que nos recuerda lo que no debemos ser». Los invitados se miraron intrigados. Don Ramiro extendió su mano como si señalara un destino inevitable y dijo con voz clara: «Ahí la tienen, la señorita Mariana Beltrán». El salón entero giró hacia ella. El sonido de las risas sofocadas fue como una tormenta contenida. Mariana sintió el calor subirle al rostro, pero no se movió. Don Ramiro prosiguió con fingida amabilidad: «Una muchacha que, pese a sus 18 años, aún no ha sido pretendida seriamente por ningún caballero. Una muchacha que no entiende que la humildad no basta para elevarse en esta sociedad. ¿No es cierto, señoritas?». El grupo de jóvenes damas rió con nerviosismo, algunas por complacer al anfitrión, otras por pura maldad. Mariana apretó los labios. Su madre,
Desde un rincón, bajó la mirada incapaz de defenderla. Su padre, endurecido por los negocios y el orgullo, fingió no escuchar. Estaba sola. La música cayó. El aire se volvió insoportable, como si cada lámpara ardiera solo para iluminar su humillación. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero no derramó una lágrima. Dio un paso al frente y con voz clara que sorprendió a todos, respondió: «Prefiero ser la mujer que ustedes desprecian, que convertirme en la sombra de un apellido que solo sabe humillar». El silencio fue absoluto. El golpe de sus palabras quedó flotando en el aire como una bofetada invisible. Don Ramiro sonrió con esa calma que solo los hombres acostumbrados al poder poseen y dijo: «Ah, señorita Beltrán, siempre tan altiva, pero recuerde, la altivez sin respaldo solo se convierte en ridículo». Las carcajadas volvieron a estallar. Mariana, con el corazón desgarrado, giró sobre sus pasos y salió del salón. Afuera, la noche le ofreció un respiro. El aire fresco le acarició el rostro, pero no pudo borrar la herida. Caminó hacia el patio, donde las luces se apagaban poco a poco, y levantó la mirada al cielo. Las estrellas brillaban indiferentes, como si todo lo ocurrido no significara nada. Y, sin embargo, en ese instante, Mariana sintió que una fuerza interior la sostenía. Podrían humillarla, podrían rechazarla, pero nunca arrancarían la dignidad que guardaba en su alma. Lo que ella no sabía era que, mientras huía de esas risas crueles, el destino ya preparaba para ella un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Porque en algún lugar de las montañas, el líder apache Tayari Nahuat también miraba al cielo esa misma noche, cargando con sus propias heridas. Dos miradas, aún distantes, estaban destinadas a cruzarse. Y cuando lo hicieran, ni la humillación, ni el odio, ni la guerra podrían apagar la llama que estaba por encenderse. El amanecer pintaba los cerros de tonos rojizos cuando el padre de Mariana la llamó con voz áspera. No hubo ternura en sus palabras, solo la fría orden de quien la veía más como carga que como hija. «Hoy acompañarás a tu hermano a entregar provisiones al destacamento. Que al menos seas útil para algo». Mariana no protestó. Había aprendido que cada réplica suya era devuelta con dureza y que sus pensamientos, tan vivos y libres, eran vistos como insolencia. Se cubrió con un rebozo azul y montó en la carreta junto a su hermano menor, que apenas le dirigió la palabra. El camino hacia el destacamento militar era polvoriento y largo, atravesando campos resecos donde el silencio solo se quebraba con el canto lejano de un ave solitaria. El sol del norte caía implacable cuando los cascos de caballos irrumpieron en la quietud. Del monte surgieron siluetas veloces, jinetes con el torso erguido, cabellos negros trenzados y lanzas que reflejaban la luz del día. El grito de guerra apache resonó como un trueno, y en un instante la carreta quedó rodeada. Mariana sintió cómo la sangre se le helaba. Su hermano intentó resistirse, pero fue derribado con un golpe seco. A ella la arrastraron fuera de la carreta. Sus manos temblaban, su respiración se volvió corta, y un nudo de miedo le apretaba el pecho. Las historias que había escuchado en su casa sobre los apaches hablaban de brutalidad, de crueldad sin medida. ¿Sería ese su final? Los guerreros discutían en su lengua. Sus voces graves retumbaban como tambores. Uno de ellos intentó jalarla con violencia, pero entonces se escuchó un nuevo galope, más firme, más poderoso que los demás. Los guerreros se apartaron de inmediato, y Mariana, entre el polvo que levantaban los cascos, vio la figura de un hombre que parecía hecho de piedra y viento. Era Tayari Nahuat, el líder apache. Alto, de mirada profunda como la noche sin luna, con la frente surcada por la sombra de antiguas batallas. Su sola presencia imponía respeto. Los demás guerreros bajaron la vista, apenas él desmontó de su caballo. Mariana lo observó con el corazón golpeando contra su pecho. Era el hombre de quien tanto había oído hablar, el que inspiraba terror en las haciendas, el que los soldados llamaban el lobo de la frontera. Tayari se acercó con paso firme. Mariana, aún temblando,
Sostuvo la mirada, como si la dignidad fuera su único escudo. El líder apache posó los ojos sobre ella, y en ese instante algo extraño sucedió. En lugar de encontrar la crueldad que esperaba, vio un brillo distinto, un destello de humanidad enterrado bajo capas de furia y dolor. El guerrero que había intentado arrastrarla alzó la voz, proponiendo que la usaran como escarmiento. Tayari levantó la mano, y el silencio se impuso al instante. Sus palabras, pronunciadas en español con un acento áspero, fueron pocas pero firmes. Nadie la toca. El corazón de Mariana dio un vuelco. No sabía si aquella orden era una bendición o una nueva condena, pero entendió que, en medio de ese grupo salvaje, había un hombre cuya voz era ley. La llevaron con ellos atravesando los montes y los ríos que parecían cantar con la fuerza del viento. Mariana, desde su caballo prestado, sentía el aroma a humo y a tierra húmeda. Escuchaba los gritos de los halcones sobrevolando y cada tanto giraba para ver al líder que cabalgaba delante. Su silueta recortada contra el horizonte parecía más la de un espíritu antiguo que la de un hombre de carne y hueso. En su interior, la joven luchaba entre el miedo y la extraña calma que le producía saber que él había decidido protegerla. ¿Por qué un hombre como él habría de hacerlo? ¿Qué lo había llevado a pronunciar esas 3 palabras que, sin saberlo, habían comenzado a tejer el hilo de su destino? Mientras el sol caía detrás de las montañas y la columna apache avanzaba hacia su territorio, Mariana comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Aquel encuentro, nacido del peligro y la violencia, era el inicio de una historia que nadie habría podido imaginar. Una historia que pondría a prueba su valor, su corazón y su capacidad de amar más allá del odio que separaba a 2 mundos. La travesía hacia el campamento apache parecía no tener fin. El sol descendía lentamente, tiñendo de rojo los riscos y las llanuras, mientras los cascos de los caballos marcaban un ritmo hipnótico sobre la tierra seca. Mariana, con el corazón agitado y los labios resecos, se aferraba a la crin del animal que montaba. Cada crujido de ramas, cada grito de los guerreros en su lengua, era un recordatorio de que estaba lejos de todo lo que conocía, en un mundo que la aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Al caer la tarde, llegaron al campamento. Las chozas circulares, hechas de pieles y madera, se alzaban como guardianas de un universo distinto. El aire olía a humo de fogatas y a hierbas que ardían lentamente en cuencos de barro, y el murmullo de voces graves se mezclaba con el llanto de niños pequeños. Mariana fue conducida hacia el centro, donde una hoguera iluminaba los rostros curtidos de los guerreros. Algunos la miraban con desconfianza, otros con abierta hostilidad. Una anciana, de cabello plateado y mirada sabia, murmuró palabras que Mariana no comprendió, pero que intuía no eran de bienvenida. Un guerrero joven, con ojos encendidos de rencor, dio un paso adelante y con voz dura preguntó por qué habrían de guardar a una extranjera, a una hija de los hacendados que tantas veces habían traído desgracia a su pueblo. El ambiente se tensó como un arco a punto de soltar su flecha. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su vida pendiera de un hilo invisible. Entonces, la multitud se abrió para dejar pasar a Tayari. Su presencia impuso silencio. Caminó hacia ella con paso firme, y al detenerse, posó sobre los demás una mirada que era al mismo tiempo orden y advertencia. No levantó la voz, ni necesitó pronunciar un largo discurso. Apenas alzó la mano, deteniendo al guerrero que la acusaba, y sus palabras fueron simples. Ella está bajo mi protección. Fue todo, nada más. Pero la contundencia de esas palabras bastó para callar los murmullos. Mariana, aún temblando, sintió que algo poderoso se había declarado en ese instante. No era una promesa hablada al oído, ni un juramento adornado con dulzura. Era la firmeza seca de un hombre que, sin explicaciones, marcaba un límite entre la vida y la muerte. Los demás guerreros retrocedieron, algunos con gestos de inconformidad, otros con la resignación de quienes sabían que la voz de su líder era ley. Mariana lo miró, tratando de descifrar el misterio de su mirada oscura. Había dureza, sí, pero también un destello escondido, como si en lo más profundo de ese hombre temible
quedara un rincón que aún conocía la compasión. Esa noche, sentada junto a una fogata, Mariana escuchaba los sonidos nuevos que la rodeaban. Los tambores lejanos, el crepitar del fuego, el silbido del viento que acariciaba las chozas. Se abrazó a sí misma para ahuyentar el frío, y aunque estaba rodeada de extraños, no podía apartar de su mente la imagen de Tayari interponiéndose entre ella y la amenaza. En ese gesto silencioso había algo que la conmovía más que cualquier palabra amable que hubiera escuchado en su vida. El juramento no había sido dicho con frases dulces ni con caricias, pero Mariana lo había sentido en lo más hondo. Mientras ese hombre viviera, nadie se atrevería a tocarla. Y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, en un rincón secreto de su alma nació una chispa de confianza, pequeña pero indestructible, que con el tiempo crecería hasta convertirse en fuego. Lo que Mariana ignoraba era que ese silencio protector sería el primer ladrillo en la construcción de un vínculo imposible, un lazo tejido entre la inocencia de una joven rechazada y el dolor de un guerrero endurecido por la tragedia. Aún no lo sabía, pero esa noche, en medio del humo y las estrellas, había comenzado la historia que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer en el campamento Apache era distinto a cualquier otro que Mariana hubiera conocido. No había campanas de iglesia ni criados corriendo con bandejas de desayuno, sino el canto de los pájaros que se mezclaba con el humo de las hogueras y el murmullo de voces graves saludando al sol. Despertó envuelta en una manta áspera, tejida con fibras que olían a humo y a tierra, y al abrir los ojos se encontró con un horizonte de montañas que parecían custodiar secretos ancestrales. Observó a las mujeres moliendo maíz con movimientos firmes, a los niños corriendo descalzos sobre la hierba húmeda, a los hombres afilando lanzas o cuidando caballos de crines negras como la noche. Todo era tan distinto a su mundo de porcelanas, espejos dorados y rígidas normas sociales. Allí no había abanicos para ocultar murmuraciones ni vestidos de seda que marcase jerarquías. Cada gesto, cada oficio, era parte de una vida en comunidad. Y sin embargo, los ojos que se posaban sobre ella no eran de aceptación, sino de recelo. Mariana sentía en la piel ese juicio silencioso. Para ellos era la extranjera, la hija de los hacendados que habían arrebatado tierras, la representante de un mundo que solo sabía despreciarlos. La incomodidad la envolvía como un manto pesado. Aún así, en su interior se encendía una chispa de curiosidad. Quería comprender, quería saber quiénes eran realmente aquellos a quienes siempre le habían pintado como bárbaros. Mientras observaba, vio a Tayari. Estaba de pie junto al río, con el torso desnudo, lavando la sangre seca de una herida en su brazo. La fuerza de su cuerpo parecía tallada por el viento y la batalla. Pero lo que más impresionaba no eran sus músculos, sino la solemnidad de sus gestos, la manera en que cada movimiento parecía guardar una disciplina ancestral. No se trataba solo de un guerrero, era un líder, un hombre cuya autoridad nacía del dolor y del respeto de los suyos. Mariana desvió la mirada, ruborizada por haberse sorprendido observándolo, pero en su mente quedó la imagen grabada, y con ella la certeza de que ese hombre representaba todo lo que su mundo odiaba y temía. Y, aún así, algo en él la atraía de una forma que no sabía explicar. La tarde avanzó, y Mariana fue llamada por una anciana que la observó de cerca. Le ofreció un cuenco de agua con hierbas. El líquido era amargo, pero alivió el ardor de su garganta reseca. Aquel gesto, aunque simple, le mostró que en medio de la hostilidad había también un resquicio de humanidad. No obstante, las demás mujeres no dejaban de mirarla con desconfianza, como si su sola presencia fuera una amenaza. En esos días, Mariana comenzó a descubrir los contrastes de ese mundo. Por la noche, los tambores resonaban como el latido de la tierra, y los cantos parecían elevarse hasta las estrellas. Había belleza en esa vida, una belleza distinta, salvaje y sincera, ajena a la vanidad de los bailes de hacienda. Sin embargo, también había dolor. Las historias de niños huérfanos por los ataques, las cicatrices de hombres que cargaban batallas pasadas
el odio hacia quienes los despojaban de sus tierras. Dos mundos irreconciliables se enfrentaban en su corazón. De un lado, la educación que había recibido, que le enseñaba a ver en esos hombres a salvajes sin alma. Del otro, la experiencia viva de sus ojos, que le mostraba un pueblo con dignidad, fuerza y un amor profundo por lo suyo. Mariana, sentada junto al fuego una noche, sintió el peso de esa contradicción. Había crecido siendo rechazada en su propio mundo, humillada por no encajar en los moldes de perfección que otros dictaban. Y ahora, en medio de la tribu que debía verla como enemiga, sentía que tal vez había un espacio para ella, aunque fuera pequeño y frágil. Su mirada se cruzó con la de Tayari, que al otro lado de la hoguera la observaba en silencio. No había palabras, no había sonrisas, pero en ese cruce de ojos había una pregunta muda, un desafío que el destino les imponía. ¿Sería posible que entre esos dos mundos, tan llenos de prejuicios y heridas, naciera algo distinto? Mariana no tenía aún la respuesta, pero en lo más profundo de su alma, una voz interior le decía que lo que estaba por venir no sería un simple choque de culturas, sino un encuentro capaz de transformar sus vidas para siempre. Los días en el campamento Apache se sucedían como capítulos de un libro que Mariana apenas empezaba a descifrar. Al principio, cada mirada dirigida hacia ella era un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar, pero poco a poco descubrió que no todo rechazo se expresaba con gritos o insultos. A veces se manifestaba en silencios prolongados, en rostros que giraban al verla pasar, en la forma en que algunos niños eran retirados de su lado, como si su sola presencia pudiera contaminar la inocencia. Y, sin embargo, en medio de ese hielo, comenzaron a surgir pequeños destellos que calentaban su corazón. El primero vino de manera inesperada. Una tarde, mientras intentaba apartarse del bullicio del campamento, tropezó con una piedra y cayó al suelo. El golpe no fue grave, pero el murmullo de risas cercanas hirió más que la herida en su rodilla. Justo cuando intentaba levantarse con dignidad, una sombra se interpuso entre ella y las burlas. Era Tayari. No le tendió la mano, no pronunció palabra, pero su sola presencia bastó para que los demás callaran. Mariana se incorporó sola, con la frente en alto, y aunque él no la miró directamente, supo que aquel gesto silencioso había sido un escudo invisible. A partir de entonces, comenzó a notar esas señales pequeñas que hablaban más que 1000 palabras. Una mañana, al acercarse al río para lavar su rostro, vio que alguien había dejado a un lado un pedazo de pan de maíz envuelto en tela. No había testigos, pero en su corazón supo que no podía venir de otra persona más que de él. Otro día, cuando unos jóvenes guerreros intentaron asustarla arrojándole tierra a los pies, Tayari apareció en silencio, cruzó su mirada con ellos y bastó ese contacto de ojos para que retrocedieran avergonzados. No era un protector servicial, no la trataba con dulzura, pero había en su forma de defenderla una firmeza que la hacía sentirse vista, como si alguien al fin reconociera su valor. Mariana, en las noches junto al fuego, se sorprendía observando cómo Tayari se comportaba con los suyos. Veía la paciencia con la que enseñaba a los niños a tensar un arco, la manera en que escuchaba a los ancianos con respeto, o cómo acariciaba el lomo de un caballo hasta que el animal se calmaba, como si entendiera el lenguaje de sus manos. No era el monstruo que le habían pintado en su casa, sino un hombre herido que escondía su ternura bajo una coraza de hierro. Y esa ternura, cuando emergía en destellos, la conmovía más que cualquier gesto caballeroso de los jóvenes hacendados que solían mirarla con lástima. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte y el cielo parecía caerse sobre la tierra, Mariana se apartó de la hoguera y caminó hacia un claro. Allí, entre sombras, lo encontró a él. Tayari estaba sentado en silencio, tallando un pedazo de madera. El fuego débil iluminaba su rostro endurecido por las cicatrices del sol y la guerra. Ella quiso retroceder, pero sus ojos se cruzaron y aunque no se dijeron nada, un entendimiento profundo nació entre ambos. No hacía falta hablar. En esa quietud había una promesa muda, como si cada gesto de él
estuviera destinado a protegerla, aun cuando su boca se negara a pronunciarlo. Mariana, de regreso a su lugar, pensó en lo extraño de aquel lazo. Ella, la muchacha despreciada en los bailes de Hacienda, encontraba más consuelo en la severidad de un líder apache que en las sonrisas falsas de los hombres que su familia alguna vez soñó para ella. Y aunque el miedo aún no la abandonaba, algo dentro de su corazón comenzaba a transformarse. Eran solo gestos, una mirada que apartaba el peligro, un pan dejado en secreto, una presencia firme a su lado. Pero para una mujer que había sido invisible en su propio mundo, esos gestos hablaban de una manera más clara y poderosa que cualquier declaración de amor. Y aunque ninguno de los dos lo reconociera todavía, esos hilos invisibles estaban tejiendo el comienzo de un vínculo imposible de romper. Las noches en el campamento se volvían espejos de fuego y sombra. El viento soplaba entre las montañas trayendo consigo rumores de lobos lejanos, y el crujir de la leña en la hoguera parecía hablar un idioma secreto. Mariana, envuelta en su manta áspera, intentaba conciliar el sueño, pero sus pensamientos eran un torbellino. La mirada de Tayari la perseguía, firme y silenciosa, como un eco imposible de acallar. Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó y caminó hacia el río. El agua brillaba bajo la luna como un espejo de plata, y allí lo encontró a él, solo, sentado en una roca, con la espalda recta y los ojos perdidos en la corriente. No llevaba el gesto de un líder altivo, sino el de un hombre abatido por un peso invisible. Mariana dudó si acercarse, pero el ruido de una rama bajo sus pies delató su presencia. Tayari giró lentamente la cabeza. No hubo reproche en su mirada, tampoco una invitación, solo un silencio que lo decía todo. Mariana, con un paso inseguro, se aproximó hasta quedar a su lado manteniendo una distancia prudente. Por un largo rato, ninguno habló. El río susurraba en su lugar, llenando el espacio con un murmullo eterno. Fue él quien rompió la quietud, con una voz grave que parecía arrastrar siglos de dolor. Ellos me arrebataron a mi esposa y a mi hijo. Mariana lo miró sorprendida. Nunca había imaginado que aquel hombre, temido por tantos, pudiera confesar una herida tan profunda. Su voz no temblaba, pero sus ojos oscuros tenían el brillo opaco de quien carga un duelo sin final. Los hacendados, continuó, hombres con más codicia que honor, atacaron nuestro poblado. Mi mujer murió en mis brazos. Mi hijo apenas respiró unas horas. Desde entonces, cada batalla ha sido un intento de no olvidar. Las palabras cayeron pesadas, como piedras en el agua. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado algo tan íntimo de un hombre que parecía hecho solo de acero. Quiso decir algo, pero su voz se quebró. Lo único que pudo ofrecer fue su silencio cargado de respeto. Tayari bajó la vista hacia el río y con un gesto brusco lanzó la piedra que tenía en la mano. El agua se abrió en círculos, como si reflejara el dolor de su alma. Luego, sin mirarla, añadió, «Por eso no confío en nadie de tu mundo, porque donde tú ves haciendas y fiestas, yo solo veo cenizas». Mariana sintió que sus ojos se humedecían. Entendió que aquel hombre no era solo el líder de un pueblo, ni el guerrero temido por todos. Era un ser humano marcado por la pérdida, por la injusticia, por un amor arrancado de raíz, y comprendió, con un estremecimiento, que su dureza no nacía de la crueldad, sino de la necesidad de no volver a romperse. Se armó de valor y con voz suave respondió, «Yo también sé lo que es ser rechazada, aunque no de la misma manera. Mi propio mundo me desprecia, pero no por lo que he hecho, sino por lo que soy». Por un instante los ojos de Tayari la buscaron. Fue un encuentro breve, pero en él Mariana sintió que sus almas se reconocían en la herida, en la soledad, en ese vacío que los demás no podían comprender. Ninguno dijo más. La madrugada los envolvió con su manto helado, y el río siguió corriendo como si quisiera llevarse consigo las penas de ambos. Pero en ese silencio compartido nació algo invisible, el principio de una confianza, el reconocimiento de que, aunque sus mundos se odiaran, sus corazones hablaban un mismo idioma. Mariana regresó a su choza esa noche
con el pecho oprimido y al mismo tiempo extraño y cálido. Había visto la herida oculta de un hombre al que todos temían, y ahora sabía que bajo su coraza existía un dolor tan profundo como el suyo. Y aunque aún no lo comprendía del todo, presintió que esa revelación sería la llave que uniría sus destinos. En el pueblo, la noticia de que Mariana seguía con vida comenzó a correr como un rumor que nadie sabía de dónde había nacido, pero que pronto llegó a oídos de todos. No había cuerpo que enterraran, no había luto que justificara su ausencia. Algunos decían que la joven Beltrán había sido raptada por los apaches. Otros aseguraban que había huido por vergüenza, incapaz de soportar las humillaciones que don Ramiro Aguilar le había lanzado en su propia fiesta. Y aunque nadie conocía la verdad, todos coincidían en lo mismo. Su nombre debía ser borrado de la memoria respetable del pueblo. Fue en la casa grande de los Aguilar donde la ira tomó forma. Don Ramiro, sentado en su sillón de cuero con copa en mano, escuchaba complacido cómo los chismes crecían como brasas encendidas. Su orgullo encontraba placer en la desgracia ajena, y ahora, con Mariana ausente, veía la oportunidad perfecta de asestar el golpe definitivo contra la familia Beltrán. ¿Lo entienden?, decía a sus hombres de confianza, con el brillo de la malicia en sus ojos. Nadie respetará a los Beltrán si creen que su hija se entregó a los salvajes. Esa muchacha será nuestra mejor arma para hundirlos. Así comenzó la campaña de desprestigio. Los emisarios de don Ramiro repetían en cada rincón del pueblo que Mariana no era víctima, sino cómplice. Decían que había huido voluntariamente, que prefería la compañía de los bárbaros antes que la decencia de su gente, que su ausencia era la prueba de una deshonra imperdonable. Y como la sociedad estaba ávida de escándalos, las murmuraciones se convirtieron en verdades a medias que corrían de boca en boca. En la iglesia, las mujeres más devotas murmuraban entre rosarios: «¡Qué vergüenza para su familia! Mejor que no vuelva nunca». En las calles los hombres comentaban con sorna: «Si regresa, nadie querrá casarse con ella. Estará manchada para siempre». Los Beltrán, acorralados por la presión social, comenzaron a darla por perdida. Su madre, incapaz de soportar las miradas de lástima, evitaba salir. Su padre, endurecido por el orgullo, murmuraba entre dientes que no tenía ya hija alguna. Y así, la muchacha que en vida había sido rechazada, en ausencia era condenada. Don Ramiro disfrutaba de cada paso de esa destrucción. Pero no era solo desprecio lo que lo movía. Había en su interior un odio más profundo, un resentimiento hacia la fuerza de carácter que Mariana había demostrado al enfrentarlo en su fiesta. Él, que estaba acostumbrado a que todos bajaran la cabeza ante su voz, no podía tolerar que una joven lo desafiara delante de su gente. Aquella afrenta lo quemaba en el pecho, y por eso se prometió que cuando llegara el momento, Mariana no solo sería humillada en palabras, sino también destruida en espíritu. Mientras tanto, en las montañas, Mariana no sabía que su nombre era arrastrado por el fango. Sentada junto a la hoguera, observaba cómo las mujeres apaches tejían redes y preparaban remedios con hierbas, y aunque aún sentía sobre sí la desconfianza, comenzaba a encontrar en ese lugar un sentido de pertenencia que jamás había sentido en su propia casa. Tallari, distante pero siempre vigilante, se convertía poco a poco en la única figura en la que podía confiar. La vida de la joven seguía su curso en aquel campamento, ajena a la magnitud de la tempestad que don Ramiro estaba desatando, porque mientras ella encontraba en el silencio de Tallari un refugio inesperado, su enemigo más cruel levantaba con sus manos la muralla de prejuicios que haría de su regreso una afrenta imposible. El odio del hacendado crecía como un incendio en la maleza seca, y aunque aún nadie lo sabía, pronto esa llama intentaría arrasar no solo con la honra de Mariana, sino también con el amor que empezaba a nacer donde nadie lo hubiera imaginado. La noche había caído sobre las montañas con un manto de estrellas que parecían encenderse solo para ese rincón del mundo. El campamento apache dormía en calma, aunque siempre había centinelas de pie, atentos a cualquier movimiento en la oscuridad. Mariana, envuelta en su manta áspera,
Se removía inquieta, incapaz de conciliar el sueño. Sentía en su pecho una presión extraña, una mezcla de miedo y expectación, como si su corazón supiera que algo estaba a punto de suceder. El fuego central aún ardía, y allí, sentado con la espalda erguida, estaba Tallari. Su rostro, iluminado por las llamas, parecía esculpido en piedra, duro y solemne, pero con una quietud que transmitía autoridad y soledad al mismo tiempo. Mariana lo observó desde lejos durante un largo rato, hasta que, impulsada por una fuerza que no supo explicar, se levantó y caminó hacia él. El suelo crujió bajo sus pasos, pero Tallari no se movió. Solo cuando estuvo lo bastante cerca, giró el rostro y sus miradas se encontraron. No hubo palabras, ninguna eran necesarias. En ese instante, Mariana sintió que sus miedos se deshacían como la ceniza que el viento arrastra, y lo único que quedó fue la certeza de que ese hombre, tan temido por todos, era capaz de ver su alma con una claridad que nadie antes había tenido. Se sentó frente a él, al otro lado de la hoguera. El calor del fuego iluminaba sus mejillas, y la distancia entre ambos era corta, pero suficiente para que la respiración de uno no alcanzara al otro. Permanecieron así durante minutos que parecieron eternos, sin apartar los ojos. Era como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en esa conexión silenciosa, como si el murmullo de las llamas y el canto lejano de los coyotes fueran el telón de fondo de un pacto invisible. De pronto, una brasa saltó del fuego y cayó cerca de Mariana. Ella dio un pequeño sobresalto, y antes de que pudiera reaccionar, la mano de Tallari se extendió hacia ella. No la tomó con fuerza, no la sujetó como quien domina, sino que apenas rozó sus dedos, retirando la brasa ardiente y protegiendo su piel. Ese leve contacto, esa caricia mínima y fugaz, hizo que un estremecimiento recorriera todo su cuerpo. Nunca antes un hombre había tocado su mano de ese modo, sin deseo posesivo, sin burla, sin presión, solo con el cuidado silencioso de quien sabe que la vida ajena también es sagrada. Mariana levantó la vista y lo vio observándola con una intensidad que la dejó sin aliento. En esos ojos había tormentas, sí, pero también una ternura que él parecía luchar por ocultar. No necesitaba palabras para decirlo. Esa mirada le confesaba que, a pesar del rencor hacia su mundo, algo dentro de él reconocía en ella un refugio inesperado. El silencio siguió, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de significados, de promesas no dichas, de emociones que aún no se atrevían a nombrar. Mariana retiró lentamente su mano, no porque quisiera apartarse, sino porque el temblor de sus dedos la delataba. Se abrazó a sí misma, intentando ocultar el rubor que le ardía en el rostro. Tallari, en cambio, volvió la vista al fuego, como si se obligara a no mostrar lo que había sentido en ese instante, y sin embargo, su respiración más lenta, su gesto menos rígido, revelaban que aquel contacto había dejado una huella también en él. Esa noche, Mariana regresó a su manta con el corazón desbordado. No habían hablado, no habían intercambiado más que una mirada y un roce fugaz, pero para ella fue suficiente. Sintió que algo profundo había nacido en ese silencio, algo que ninguna palabra podría haber expresado. Y mientras cerraba los ojos, comprendió que por primera vez en su vida no se sentía invisible. El primer contacto del alma había sucedido, y aunque aún no lo sabían, ese instante sería recordado por ambos como el inicio verdadero de su historia de amor. Un amor que crecería en medio de la hostilidad, un amor que desafiaría los prejuicios de dos mundos enteros, un amor que, al igual que esa brasa caída del fuego, sería capaz de encenderse con la fuerza de lo inevitable. La luna estaba en lo alto, redonda y brillante, bañando de plata las montañas que rodeaban el campamento. El silencio de la noche parecía más hondo que nunca, como si incluso los coyotes y los búhos guardaran respeto ante lo que estaba por ocurrir. Mariana había intentado dormir, pero su pecho ardía con una mezcla de nervios y una fuerza desconocida que la impulsaba a levantarse. Sus pasos la llevaron, casi sin pensarlo, hacia el río que corría a unos metros de las chozas. Allí, la corriente brillaba como un espejo sagrado, y en la orilla,
sentado con el torso erguido y el rostro vuelto hacia la luna, estaba Tallari. Al verla, no mostró sorpresa. Como si hubiera sabido que vendría, permaneció en silencio, observando el reflejo del agua. Mariana se detuvo a unos pasos con las manos apretadas contra su pecho, temiendo romper la quietud. El aire frío le rozaba la piel y, sin embargo, sentía un calor extraño recorrerla. Era la certeza de que ya no era la muchacha humillada en los bailes, ni la extranjera rechazada en la tribu. En ese instante, bajo el cielo inmenso, era una mujer a punto de abrir el corazón. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. El río murmuraba entre piedras y por un momento ninguno de los dos dijo nada, hasta que Tallari, con voz baja, ronca y cargada de algo que parecía ternura contenida, rompió el silencio. «No temas». Mariana lo miró, y en esos ojos oscuros, duros como la obsidiana, encontró por primera vez un destello de vulnerabilidad. Fue entonces cuando él, apartando la vista como si le pesara revelar un secreto, susurró las palabras que ella nunca olvidaría. «Prometo ser amable». El mundo se detuvo. Mariana sintió que esa frase no era solo un juramento íntimo, sino una ofrenda, una rendición de un hombre que había perdido todo y que, aún así, quería darle a ella lo que quedaba de su alma. Con lágrimas en los ojos, alzó la mano y rozó suavemente el rostro de Tallari. Su piel era cálida, áspera como la tierra, y sin embargo, bajo sus dedos, él parecía quebrarse un poco, como si nadie lo hubiera tocado con tanta delicadeza desde hacía años. Se miraron largamente, y en ese cruce de miradas ya no había distancia entre dos mundos enemigos. Había un hombre y una mujer descubriendo que podían sanarse mutuamente. Tallari inclinó la frente hasta rozarla de ella, y Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo el latido de su corazón se aceleraba. No había prisa, no había violencia, no había imposición, solo la ternura inmensa de un guerrero que tras una vida de dolor se entregaba a ella con cuidado infinito. Los labios de Tallari encontraron los suyos con una suavidad que la estremeció. El beso fue lento, casi tembloroso, y en él Mariana descubrió lo que nunca había imaginado: la dulzura escondida en un hombre marcado por la guerra. El tiempo se volvió irreal, y la joven, que siempre había cargado con el peso del desprecio, sintió que al fin era amada en toda su esencia, sin máscaras ni juicios. Se dejaron llevar por la fuerza de ese momento, entregándose con una pureza que no conocía artificios. Mariana, virgen e inocente, sintió que cada caricia era una afirmación de su valor, una promesa de que su cuerpo y su alma eran sagrados para él. Tallari, en cada gesto, confirmaba sus palabras. Fue amable, fue paciente, fue un hombre que había decidido amar sin herir. El río seguía su curso, y la luna los cubría con su luz plateada como si quisiera ser testigo de aquel encuentro que no era solo físico, sino espiritual. Porque lo que esa noche ocurrió no fue solo la unión de dos cuerpos, sino el nacimiento de un lazo eterno. La muchacha humillada y el guerrero roto encontraron en esa entrega la respuesta que el destino les había negado durante tanto tiempo. Cuando al fin el silencio volvió a envolverlos, Mariana apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el compás lento de su corazón. Tallari, con los ojos cerrados, la rodeó con sus brazos fuertes, y por primera vez en muchos años dejó escapar un suspiro que no era de furia ni de dolor, sino de paz. Y allí, bajo las estrellas, ambos comprendieron que nada ni nadie podría borrar lo que acababa de nacer, porque en esa primera vez, marcada por la ternura y la promesa de amabilidad, habían descubierto juntos el verdadero rostro del amor. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si la tierra misma hubiera contenido la respiración. Mariana despertó con el recuerdo vivo de la noche anterior, con la ternura aún ardiendo en su piel y con la certeza de que ya nada sería igual. Había entregado su alma y su cuerpo a un hombre que, contra todo pronóstico, había cumplido su promesa: ser amable. Ahora, cada mirada, cada roce, cada palabra callada de Tallari la llenaba de una serenidad que nunca había conocido. Pero la calma duró poco.
Al mediodía, un jinete llegó al campamento cubierto de polvo y con la urgencia en los ojos. Traía noticias. Los hombres de don Ramiro Aguilar, en alianza con un destacamento militar, planeaban un ataque contra la tribu. El eco de esa revelación cayó como un trueno entre los guerreros. Se escucharon voces encendidas, lanzas golpeando contra el suelo, gritos de furia que ardían como brasas vivas. Tallari se levantó de inmediato. Su rostro, que la noche anterior había mostrado ternura, volvía a endurecerse con la rigidez de un líder que debía proteger a los suyos. Ordenó reforzar las defensas, enviar a las mujeres y a los niños hacia las cuevas en lo alto de la montaña y preparar los caballos. Mariana, desde un rincón, observaba la transformación. El hombre que había sido su refugio en la intimidad era ahora el guerrero imponente, el jefe de un pueblo entero. Y aunque la visión la llenaba de admiración, también la desgarraba de miedo. Temía que lo perdiera, que la guerra lo arrancara de sus brazos antes de que la vida les concediera más instantes juntos. Cuando las lanzas brillaron bajo el sol y los guerreros se alinearon, Mariana no se escondió. Tomó las telas de lino que usaban para vendar heridas y se acercó a las ancianas que preparaban medicinas. Su instinto la llevó a ayudar, a moler hierbas, a preparar ungüentos, a sostener manos temblorosas. Ya no era la muchacha rechazada en los bailes de hacienda. Ahora era una mujer que, en medio del fuego del peligro, encontraba fuerza para cuidar de otros. El ataque no tardó en llegar. Los disparos resonaron en la distancia, mezclándose con el galope furioso de caballos. Los soldados y hombres de Aguilar irrumpieron en las colinas con gritos de guerra, pero los apaches, guiados por Tallari, respondieron con la fiereza de quienes defienden no solo la tierra, sino también la memoria de los suyos. El estruendo de las armas se mezclaba con el silbido de las flechas, y el polvo levantado cubría el aire como una niebla espesa. Mariana, refugiada junto a los heridos, veía cómo traían a los primeros guerreros sangrando. Sus manos, acostumbradas a bordar y escribir, ahora se manchaban de sangre y barro mientras vendaba heridas y sostenía cabezas desfallecientes. Cada gemido que escuchaba la atravesaba como un puñal, pero no retrocedía. Sentía que, al cuidar de ellos, también protegía la vida de Tallari, como si cada venda puesta fuera una plegaria silenciosa para que él regresara ileso. En medio del caos, lo vio. Tallari, con el torso desnudo y cubierto de polvo, luchaba con la fuerza de un huracán. Su lanza se alzaba y caía con precisión mortal. Su voz grave guiaba a los suyos, y sus movimientos eran tan firmes que parecía invencible. Pero Mariana sabía que no lo era. Bajo esa fuerza había un hombre de carne y hueso, un hombre que había amado y perdido, y que ahora era suyo. Cuando al fin los soldados retrocedieron, dejando tras de sí cuerpos y polvo, el campamento quedó en un silencio doloroso. Los apaches habían resistido, pero a un precio alto. Había heridos por todas partes, y algunos no volverían a levantarse. Mariana corrió entre ellos, buscando desesperada el rostro de Tallari. Lo encontró junto a la hoguera apagada, respirando con dificultad, una herida abierta en el brazo. Se arrodilló a su lado y, con lágrimas en los ojos, limpió la sangre con paños húmedos. Él la miró, agotado, pero en su mirada había algo más que dolor. Había orgullo. Orgullo de verla allí, sin miedo, cuidando de los suyos como una más de la tribu. «No debiste quedarte», susurró con voz ronca, «y dejarte solo». «Jamás», respondió ella firme, mientras apretaba la venda contra la herida. Tallari cerró los ojos por un instante, como si esas palabras le dieran fuerza. Mariana lo contempló, con las manos temblorosas y el corazón desbordado. La guerra había intentado arrebatárselos, pero en medio de la sangre y el dolor, lo que se había fortalecido no era la hostilidad, sino el amor que los unía. Ese día, entre la guerra y el amor, Mariana descubrió que no había fuerza más grande que la de una mujer que ama con dignidad. Y Tallari comprendió que aún en la batalla más feroz, su verdadera victoria estaba en los brazos de aquella joven que había transformado su dolor en esperanza. La noche después de la batalla fue larga y silenciosa.
El humo aún se elevaba de las hogueras apagadas. El dolor de los heridos se mezclaba con cantos graves que pedían fuerza a los espíritus ancestrales. Mariana, agotada y con las manos aún manchadas de sangre seca, permaneció despierta junto a Tayari, velando su sueño. Lo había visto luchar como un guerrero indomable, pero ahora con los ojos cerrados y el cuerpo vencido, era solo un hombre herido que confiaba en ella. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir de dorado las montañas, una calma solemne descendió sobre el campamento. Los ancianos de la tribu se reunieron y con palabras antiguas que Mariana no comprendía, hablaron de la necesidad de unir fuerzas, de renovar la esperanza tras el dolor. Fue entonces cuando Tayari, con voz grave pero firme, pronunció lo que nadie esperaba. «Quiero que ella sea mi esposa». El silencio que siguió fue absoluto. Los guerreros lo miraron con sorpresa. Las mujeres cuchichearon con desconcierto. ¿Cómo podía su líder, el más temido y respetado de todos, unir su vida con una extranjera, con una hija de hacendados? Era una afrenta a las costumbres, un desafío abierto a los prejuicios. Mariana, con el corazón en la garganta, lo miró incrédula. No había imaginado que ese día llegaría tan pronto, y mucho menos después de la guerra. Pero en los ojos de Tayari no había duda, solo la certeza de un hombre que había encontrado en ella el refugio que el destino le había negado. Los ancianos discutieron en su lengua, algunos con resistencia, otros con resignación. Finalmente, una anciana de cabello blanco y mirada profunda se levantó y dijo: «Si el jefe de nuestra tribu la elige, no como extranjera, sino como esposa, que así sea». El amanecer será su testigo. El campamento entero se preparó. No hubo lujos ni sedas, no hubo música de violines ni flores de hacienda. La boda fue sencilla y solemne, marcada por la fuerza de los símbolos. Mariana fue vestida con un manto de piel clara, adornada con plumas y collares de cuentas que brillaban al sol naciente. Su cabello, suelto y oscuro, caía sobre sus hombros como un río de noche. Tayari, erguido y con el rostro iluminado por la luz del alba, la esperaba junto a la hoguera central. Los tambores comenzaron a sonar, lentos y profundos, como si fueran el latido mismo de la tierra. Mariana caminó hacia él, y cada paso era un desafío a las voces que la habían despreciado en su mundo y a las miradas que la juzgaban en aquel nuevo. Pero no bajó la cabeza. Avanzó con dignidad, con la frente erguida, con la certeza de que estaba donde debía estar. Cuando llegó frente a Tayari, él tomó su mano. Sus dedos fuertes rodearon los de ella con suavidad, y por primera vez, ante todos, la miró sin esconder la ternura. Los ancianos pronunciaron palabras antiguas, invocando al sol, a la tierra y al río. Luego, con una voz que retumbó en cada rincón del campamento, declararon que eran marido y mujer. En ese instante, el sol emergió por completo sobre las montañas, bañando de oro los rostros de ambos. Mariana sintió que la luz la atravesaba como una bendición, y Tayari, con una emoción que apenas contenía, la acercó a su pecho. No hubo aplausos ni vítores, solo el silencio reverente de una tribu que aceptaba, aunque con dudas, la unión de dos mundos que parecían irreconciliables. Para Mariana ese amanecer fue más que una boda, fue la redención de su vida entera. La muchacha despreciada en los bailes, la hija que su familia había dado por perdida, se convertía ahora en esposa del hombre más poderoso del norte, no por obligación ni conveniencia, sino por amor verdadero. Y mientras apoyaba su rostro en el pecho de Tayari, supo que ese amor era más fuerte que cualquier prejuicio, más fuerte que cualquier frontera. El sol siguió ascendiendo, iluminando el campamento herido pero esperanzado. Y allí, bajo esa luz, Mariana y Tayari sellaron un destino compartido, prometiéndose con la mirada que, pasara lo que pasara, caminarían juntos, incluso si el mundo entero se alzaba contra ellos. El tiempo pasó como pasan las estaciones, lento, inevitable, transformador. El campamento se fue reconstruyendo después de la batalla, y en medio de cicatrices y silencios, la figura de Mariana comenzó a ganar un lugar que nadie le había dado antes. Ya no era solo la extranjera vigilada con recelo.
ni la hija de hacendados despreciada por su propio mundo. Era la mujer que curaba heridas, la que recogía agua del río al amanecer, la que aprendía palabras nuevas de los niños y la que caminaba con dignidad junto al líder de la tribu. Su unión con Tayari no fue fácil de aceptar para todos, pero con el tiempo la verdad se impuso. Había ternura en la manera en que él la miraba, había respeto en la forma en que ella lo acompañaba. Y ese amor, aunque nacido en la adversidad, se volvió imposible de negar. Un día, cuando el viento traía consigo el aroma fresco de la lluvia próxima, Mariana sintió dentro de sí el primer movimiento de una nueva vida. Con lágrimas en los ojos le confesó a Tayari que esperaba un hijo suyo. Él la tomó entre sus brazos con una fuerza contenida, como si abrazara al mismo destino, y sus labios rozaron su frente en un gesto que llevaba más gratitud que 1000 palabras. Para un hombre que había perdido a su familia en la tragedia, aquella noticia no era solo un regalo, era la confirmación de que la vida le daba una segunda oportunidad. El nacimiento llegó en una madrugada silenciosa. La tribu entera aguardaba afuera, mientras Mariana, sostenida por mujeres que antes la habían mirado con desconfianza, traía al mundo a un niño de piel clara y ojos oscuros. El llanto del recién nacido rompió la quietud como un trueno de esperanza, y en ese instante Tayari, al tomarlo en sus brazos, sintió que el ciclo de dolor que lo había marcado al fin se cerraba. Su hijo respiraba, vivía, y con él renacía también su propio corazón. La noticia de aquella unión y de aquel nacimiento llegó al pueblo de los hacendados. Don Ramiro Aguilar, que había construido su poder sobre rumores y desprestigio, vio cómo su voz perdía fuerza. La gente comenzó a murmurar no sobre la supuesta deshonra de Mariana, sino sobre el valor de una mujer que había sobrevivido donde nadie más habría tenido el coraje de hacerlo. El nombre Beltrán, que él quiso sepultar bajo el escándalo, resurgió como símbolo de resistencia, y el propio don Ramiro, atrapado en su odio, terminó aislado, devorado por su propia soberbia. Mariana, desde la distancia, no necesitó verlo caer para sentirse vindicada. Su triunfo no estaba en la derrota de su enemigo, sino en la vida que ahora sostenía en brazos, en el amor que había encontrado donde menos lo esperaba, en la redención de un guerrero que había sido sombra y ahora era luz para ella y para su hijo. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de tonos dorados y púrpura, Mariana se sentó junto a Tayari, con el niño dormido entre ellos. El viento soplaba suave, y en ese instante él le susurró al oído: «Tú me devolviste la vida». Mariana lo miró con ternura y comprendió que aquellas palabras eran el resumen perfecto de todo lo que habían vivido. Ella, la muchacha despreciada, había encontrado en el hombre más temido no solo amor, sino la certeza de que la dignidad siempre triunfa sobre el desprecio. Él, el guerrero endurecido por la pérdida, había descubierto que aún era capaz de amar, de ser amable, de construir un futuro. El niño se movió entre ellos, como un puente que unía dos mundos que parecían irreconciliables. Y en ese instante, bajo la luz suave del crepúsculo, Mariana supo que su historia no había sido en vano. Era la prueba de que el amor verdadero no conoce barreras, que florece aún en la tierra más árida y que, cuando se cuida con ternura, tiene la fuerza de transformar destinos enteros. El eco de su vida quedaría grabado no como una historia de guerra, sino como un canto de redención, porque en los brazos de Tayari y en la sonrisa de su hijo, Mariana encontró lo que siempre había buscado: un lugar donde no ser juzgada, donde no ser invisible, donde ser amada por lo que realmente era. Y allí, con la mirada fija en el horizonte, comprendió que su camino al fin había llegado a la verdad más simple y más poderosa de todas: el amor, cuando es verdadero, siempre es amable. Antes de despedirnos de esta historia, quiero pedirte algo muy especial. Si este romance de época tocó tu corazón, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y escribe en los comentarios la palabra amable. Así sabré que formas parte de esta comunidad que valora el amor verdadero y nos ayudas a seguir trayendo más relatos como este. Tu apoyo no es solo un gesto,
es la fuerza que mantiene viva esta familia de corazones que creen en el poder de las grandes historias de amor.